El saldo de mi cuenta bancaria era exactamente cero. La luz fría de la pantalla de mi tableta reflejaba sobre la superficie de mármol oscuro en la isla de mi cocina. Era una mañana inusualmente crujiente y despejada en Coral Gables. El tipo de amanecer que normalmente invitaría a sentarse en el pórtico trasero con una taza de café negro y fuerte, escuchando el leve susurro de las palmeras. Pero hoy, el silencio dentro de mi hogar era absoluto. Era un silencio denso y sofocante, el mismo que se había instalado en cada rincón de esta inmensa propiedad desde que mi hermosa esposa, Elena, falleció. Observé los dígitos con detenimiento. El número que me devolvía la mirada debería haber sido exactamente $485,000. Ese dinero no era el saldo de mi fondo de jubilación, ni el producto de una inversión conservadora. Era el pago íntegro de la póliza de seguro de vida de Elena. Era el capital fundacional, calculado hasta el último centavo, para establecer un refugio para niños huérfanos en la zona sur de la ciudad. Era el último deseo de una mujer que había crecido sin nadie y quería dejar un legado de luz. Y ahora, simplemente, había dejado de existir. Para un hombre de 71 años, descubrir la repentina evaporación de casi $500,000 sería motivo suficiente para un colapso físico. Uno pensaría que soltaría la tableta, me llevaría las manos al pecho y comenzaría a jadear buscando aire. Pero pasé 30 años de mi vida como director de cumplimiento normativo, 30 años desmantelando meticulosamente redes de fraude financiero, corporaciones fantasma en paraísos fiscales y esquemas de lavado de dinero para la élite corrupta. El pánico es el enemigo absoluto de una mente clara. No jadeé, no arrojé la tableta contra los gabinetes de madera. Simplemente me quedé allí sentado, parpadeando lentamente, analizando la topografía de este vacío digital. Alguien acababa de cometer un error catastrófico. Antes de que mi cerebro pudiera comenzar a trazar la arquitectura de la transferencia fraudulenta, un golpe sordo y pesado reverberó desde el pasillo principal. Dejé la tableta sobre el mármol y caminé con pasos medidos hacia el vestíbulo. La enorme puerta de caoba maciza, la misma que Elena y yo habíamos seleccionado personalmente hace 40 años, estaba abierta de par en par. Dos hombres fornidos, vestidos con botas de trabajo gastadas y camisetas empapadas en sudor, estaban arrastrando nuestra consola antigua de estilo europeo hacia el camino de entrada. Levanté la mano derecha. Mi postura era relajada, pero mi voz proyectó esa innegable autoridad fría que solía reservar para los ejecutivos corporativos que intentaban ocultar millones en cuentas no declaradas. Les pregunté de manera muy educada qué creían exactamente que estaban haciendo con mis muebles. El hombre más alto detuvo su marcha, soltó su extremo del mueble y se secó la frente con el dorso de su mano sucia. Me miró con una mezcla de fastidio y una lástima mal disimulada. Me dijo que simplemente estaban cumpliendo con su trabajo. Añadió que el nuevo dueño exigía que la propiedad estuviera completamente vacía antes del mediodía. El nuevo dueño. Repetí esas 3 palabras lentamente, dejando que su peso se asentara en el aire estancado del pasillo. Metí la mano en el bolsillo de mis pantalones y saqué mi llavero. Caminé hasta la puerta principal e intenté insertar la llave en la cerradura de seguridad. El metal ni siquiera entró. La cerradura había sido taladrada y reemplazada con un cilindro nuevo mientras yo bebía mi café matutino. Me giré hacia los hombres y exigí ver su orden de trabajo oficial de inmediato. El segundo trabajador, un joven que masticaba chicle ruidosamente, sacó un papel arrugado de su tablero y me lo tendió. Desdoblé la hoja. Allí estaba, impreso en tinta negra y formal, una orden de liquidación acelerada de bienes inmobiliarios. Y en la parte inferior, en la línea reservada para la autorización legal, descansaba una firma que yo reconocería en el rincón más oscuro del mundo. La caligrafía apresurada, grande y descuidada de mi único hijo, Diego, 32 años de edad. Mi propia sangre. El niño al que había enseñado a nadar en la piscina del patio trasero. El joven al que le había saldado decenas de miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito universitarias. Él había contratado a un grupo de extraños para despojar a su propio padre de su hogar. Los hombres de la mudanza me observaban fijamente. Estaban preparados para el drama. Esperaban la reacción típica de un anciano perdiendo el control de su realidad. Esperaban que yo llorara, que comenzara a gritar, que llamara a la policía de Miami y armara un escándalo monumental. Pero,
Como siempre he dicho, el pánico es un lujo inservible cuando te enfrentas a un robo. Conozco la anatomía de un criminal. Conozco su arrogancia desmedida y sus fatales puntos ciegos. Y la primera regla inquebrantable para atrapar a un ladrón de cuello blanco es dejarle creer firmemente que ha ganado. Le devolví el papel al joven. Les pedí, con un tono sumiso y tembloroso, que por favor tuvieran cuidado con las patas de la mesa. Les dije que la madera era muy frágil. Los hombres intercambiaron miradas de total confusión ante mi falta de resistencia, se encogieron de hombros y continuaron su labor de saqueo. Mientras la casa comenzaba a resonar con el eco hueco del vacío, salí por la puerta trasera hacia el jardín tropical que Elena amaba cuidar. El calor de Florida ya empezaba a presionar sobre mis hombros. Saqué mi teléfono celular. No iba a marcar el número de la policía local. Un grupo de patrulleros uniformados solo vería un triste conflicto doméstico. Verían a un anciano desorientado y a un hijo esgrimiendo documentos legales que alegarían un simple malentendido sobre la administración del patrimonio. No, esta atrocidad requería un bisturí mucho más fino y letal. Necesitaba capturar la arrogancia del perpetrador en tiempo real. Necesitaba una confesión. Abrí una aplicación encriptada de grado militar, activé la grabación de audio de fondo y marqué el número de Diego. El tono de llamada sonó 3 veces. Con cada pitido, visualicé los 480 y $5,000 destinados a proteger a niños vulnerables. Finalmente, la línea se abrió. Un estallido brutal de música electrónica asaltó mi tímpano. Era el inconfundible y vulgar ambiente de un club de día en Miami Beach. Podía escuchar el tintineo constante de copas de champán caras y las carcajadas exageradas de personas que basaban su existencia entera en las apariencias. Diego contestó gritando por encima de los bajos palpitantes. Sus palabras se arrastraban ligeramente, delatando el consumo temprano de alcohol. Sonaba sumamente irritado de que mi llamada interrumpiera su gloriosa celebración. Manteniendo mi voz completamente monótona y frágil, le informé que había hombres extraños vaciando mi casa y que mi cuenta bancaria principal estaba en 0. Hubo un breve silencio en la línea. Lo escuché pedirle a alguien que sostuviera su vaso. Era Camila, su prometida, una mujer obsesionada con las marcas de diseñador, cuyo único objetivo en la vida era mantener un estatus de riqueza artificial en Internet. Escuché la voz chillona de Camila preguntando quién se atrevía a arruinarles la mañana. Diego le susurró que solo era su padre. La música se atenuó cuando Diego entró a un área más privada. Me ordenó que lo escuchara con mucha atención. Su tono borracho había desaparecido, reemplazado por una frialdad condescendiente y ensayada. Me recordó que su boda era mañana. Un evento ridículo de $200,000. Dijo que era el fin de semana más importante de su existencia. Confirmó, sin titubear, que él había retirado los fondos y vendido la casa. Articulando cada sílaba, para que quedara perfectamente registrada en el archivo de audio, le pregunté si era consciente de que acababa de robar casi $500,000 del legado de su difunta madre. Diego soltó un suspiro pesado, adoptando el tono de alguien que le explica matemáticas simples a un infante con problemas de aprendizaje. Dijo que yo era viejo, que desde mi leve derrame cerebral el año pasado, mis capacidades cognitivas se habían desplomado. Afirmó que Camila y él habían discutido la situación y concluido que un anciano no necesitaba una propiedad masiva en Coral Gables, ni cientos de miles de dólares estancados en el banco. Dijo que ellos iban a darle un buen uso a ese dinero. Estaban construyendo su futuro. Me acusó de vivir en el pasado, insistiendo en que un refugio para niños no traería de vuelta a mi esposa. Se rió. Una risa corta, áspera y desprovista de cualquier empatía humana. Me recomendó usar el dinero de la venta de mis muebles para pagar mi ingreso a un asilo estatal. Me deseó buena suerte y la llamada terminó abruptamente. Bajé el teléfono lentamente. La traición era tan absoluta, tan matemáticamente perfecta en su crueldad, que cualquier rastro de dolor paternal desapareció. El hombre al que le di la vida, al que mantuve y eduqué, acababa de declararme la guerra. Y no tenía la más mínima idea del arsenal que yo poseía. Caminé hacia la calle y me subí a mi sedán oscuro. Cerré las puertas, bloqueando el ruido de los motores del camión de mudanzas. Abrí la guantera y extraí mi computadora portátil de color negro mate. Diego siempre se burlaba de este dispositivo. Asumía que mi cabello canoso equivalía a una profunda ignorancia tecnológica. No sabía que la infraestructura de las aplicaciones bancarias,
que él usaba en su teléfono inteligente dependía de arquitecturas de seguridad que yo mismo había ayudado a auditar a finales de los 90. No era un abuelo torpe. Era el arquitecto de las mismas murallas que él creía haber derribado. Inicié el sistema operativo seguro, saltando las interfaces comerciales. Me conecté a través de múltiples túneles virtuales privados. Accedí directamente a los registros de red de mi banco. La pantalla se llenó de líneas de código verde y números de ruta. Allí estaba la herida financiera. Una transferencia electrónica saliente procesada ayer a las 8:14 de la mañana. El monto era de $485,000. Diego no había movido el dinero a un banco local. Usó una cámara de compensación de terceros para disfrazar la transacción antes de depositarla en una cuenta de alto rendimiento en un banco intraestatal. Al ejecutar esa transferencia a través de fronteras estatales con fondos robados, mi hijo había convertido un simple robo doméstico en un delito federal de fraude electrónico. El Buró Federal de Investigaciones no muestra clemencia ante estas infracciones. Descargué los documentos adjuntos a la autorización. Era un poder notarial médico y financiero, el mismo que yo había firmado de emergencia durante mi derrame cerebral, pero que había revocado estrictamente meses atrás. Hice zoom en la imagen. La fecha había sido alterada mediante una edición digital muy torpe, falsificación de documentos y robo de identidad agravado. Las piezas del suicidio legal de Diego estaban todas allí, pero un detalle no encajaba. Diego era demasiado perezoso para organizar la venta de una casa en 24 horas. Busqué los registros de la propiedad del condado. La finca, con un valor de mercado conservador de $1.200.000, se había liquidado ayer por apenas $600,000. Una venta de liquidación total en efectivo. El comprador estaba registrado como Corporación Apex Holdings, una clásica empresa de responsabilidad limitada creada hace 3 días exactos. Sin historial, sin dirección física real. Ejecuté un rastreo forense de pagos, cruzando las bases de datos corporativas con los registros de tarjetas de crédito utilizadas para pagar las tarifas de creación del Estado. Los criminales aficionados siempre recuerdan ocultar sus nombres en el papel, pero olvidan enmascarar la tarjeta con la que pagan el trámite. En cuestión de minutos, la identidad del propietario de Apex Holdings apareció en mi pantalla. Su nombre era Mateo. Abrí una pestaña de navegador y busqué a este individuo en las redes sociales. Lo que encontré fue un catálogo infinito de narcisismo plástico en Miami. Mateo era un entrenador personal del distrito de Brickell. Su perfil estaba repleto de fotografías luciendo músculos tatuados, batidos de proteínas y autos deportivos de alquiler. Y, en casi todas las publicaciones recientes, estaba Camila, mi futura nuera. Había videos de ellos entrenando juntos, con él colocando las manos de manera posesiva sobre su cintura. Había fotografías de ambos frente al espejo, sonriendo con una intimidad repugnante. Sus miradas no eran las de un entrenador y su clienta. Eran amantes. El panorama completo se reveló con una claridad cegadora. Diego no era el autor intelectual. Diego era un idiota útil. Camila y su amante musculoso habían orquestado todo. Manipularon a mi hijo para que vendiera la casa por la mitad de su valor, asegurándose de que la empresa fantasma de Mateo fuera la compradora exclusiva. Lo estaban usando como escudo humano para absorber todo el riesgo penal, mientras ellos se preparaban para llevarse el botín. Pero Mateo era solo un entrenador de gimnasio. Un individuo así no tiene $600,000 líquidos reposando en su cuenta corriente para comprar bienes raíces de la noche a la mañana. Me conecté a una red de servidores encriptados alojados en el extranjero. Durante los últimos años de vida de Elena, instalé un sistema de cámaras de seguridad ocultas en nuestra casa para monitorear su salud. Diego creía haber desconectado todas las cámaras visibles antes de que llegara la mudanza. Ignoraba por completo que esas cámaras eran señuelos. Los verdaderos lentes ópticos estaban integrados en la arquitectura de las paredes, transmitiendo audio y video de alta resolución directamente a mi nube privada. Busqué en los archivos de hace 3 noches. Un archivo de video de la sala principal atrajo mi atención. Reproduje el clip. Mateo y Camila entraron a mi casa vestidos con ropa deportiva. Mateo caminó directamente hacia mi mueble bar. Tomó una costosa botella de whisky escocés puro de Malta y sirvió 2 generosas copas. Le entregó una a Camila y chocaron el cristal pesado. Mateo sonrió y brindó por el día de pago más fácil de toda su vida. Camila soltó una carcajada aguda.
cuyo eco ensució mi hogar. Dijo que no podía creer que Diego hubiera tragado el anzuelo por completo. Se burló de cómo su prometido estaba aterrorizado de parecer pobre frente a los amigos de ella. Mateo tomó un sorbo largo y agregó que Diego era un completo imbécil por entregarle una propiedad millonaria a precio de remate. Con total arrogancia, detallaron la fase final de su conspiración. Tan pronto como terminara la boda y el fraude electrónico se consolidara, vaciarían las cuentas. Tomarían los $485,000 de mi esposa, sumarían el efectivo de la casa y tomarían un vuelo sin retorno a Dubái. Diego se quedaría solo en el altar, sin dinero, sin esposa, y enfrentando la ira de las autoridades federales. Detuve la reproducción del video, rastreé la cuenta de origen que Mateo utilizó para transferir los $600,000. La ruta no conducía a una institución bancaria registrada. Conducía a una entidad llamada Servicios Financieros Silver State. Conocía ese nombre perfectamente. Era una empresa fachada operada por uno de los sindicatos de usureros más violentos y peligrosos de todo Florida. Mateo no había pedido un préstamo hipotecario. Había pedido dinero a los cárteles del inframundo de Miami. Les prometió retornos masivos para financiar su estafa rápida. Ellos creían que tenían el control absoluto. Creían que iban a arruinar mi vida y la de mi hijo para financiar un escape lujoso. No sabían que el dinero ensangrentado de los extorsionadores acababa de sellar su destino. Me recosté en el asiento de cuero de mi automóvil, rodeado por el zumbido de mis procesadores. La casa estaba vacía y la cuenta estaba en cero, pero yo sostenía en mis manos los hilos de su total y absoluta aniquilación. Una sonrisa oscura y completamente carente de piedad se dibujó lentamente en mi rostro. Encendí el motor de mi sedán. El suave ronroneo de la maquinaria rompió el silencio de la calle vacía. Salí del tranquilo vecindario de Coral Gables y conduje hacia el corazón financiero de la ciudad. Las luces de neón de los inmensos rascacielos se reflejaban sobre el asfalto negro y húmedo. Miami es una ciudad construida sobre ilusiones de grandeza y dinero rápido. Pero yo siempre he operado en la realidad de los números fríos y las leyes inquebrantables. Conduje hasta una torre de cristal en el centro de la ciudad. Eran casi las 2 de la madrugada. El guardia de seguridad del vestíbulo asintió en silencio mientras yo caminaba hacia los ascensores. Subí hasta el piso 42. La única luz encendida en todo el pasillo provenía de la enorme oficina de Roberto. Roberto no era solo mi abogado personal. Era un ex fiscal federal y mi confidente más antiguo. Durante 20 años, habíamos trabajado juntos desmantelando las redes internacionales de lavado de dinero más complejas del continente. Entré a su oficina. Estaba sentado detrás de su inmenso escritorio de caoba. Tenía la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas. Sobre su escritorio había una pila gruesa de documentos impresos. Eran los registros digitales y las grabaciones que yo le había enviado desde mi automóvil. Roberto me miró por encima de sus gafas de lectura. Su rostro reflejaba una mezcla de profundo agotamiento y absoluto terror. He revisado todos los datos, Vicente, me dijo Roberto con la voz tensa. El rastro que tu hijo dejó es del tamaño de una autopista. Es un caso evidente y torpe de fraude electrónico federal. Pero hay un detalle masivo que lo cambia absolutamente todo. Roberto señaló un documento resaltado con tinta amarilla. Me explicó que había rastreado la cuenta de origen de la corporación fantasma de Mateo. Los $600,000 no provenían de un banco comercial tradicional. Provenían de una entidad registrada como Servicios Financieros Silver State. Yo conocía perfectamente ese nombre. Roberto se levantó de su silla de cuero y comenzó a caminar por la oficina. Me advirtió que Silver State era una de las organizaciones de usureros más violentas y despiadadas del sur de Florida. No operaban con demandas civiles. Operaban con extorsión física, amenazas mortales y violencia extrema. Roberto se detuvo frente a mí. Me suplicó que llamáramos a las autoridades federales de inmediato. Dijo que Mateo acababa de inyectar dinero del cártel directamente en la sangre de mi familia. Si ese dinero desaparecía, los usureros cazarían a Mateo, a Camila y, eventualmente, a mi hijo Diego. Roberto estaba aterrado de que alguien terminara muerto. Escuché las súplicas frenéticas de mi amigo en completo silencio. Observé las luces de la ciudad a través del enorme ventanal de cristal. No sentí miedo, no sentí pánico por la vida del hijo que me había traicionado. Sentí la más profunda y calculada satisfacción.
Me volví hacia Roberto y le pedí que se calmara. Le dije que él miraba a ese cártel como un peligro inminente, pero que yo lo veía como el instrumento perfecto para ejecutar la justicia absoluta. Roberto frunció el ceño, completamente confundido. Me preguntó cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que la escritura de mi casa había sido entregada a criminales. Caminé hacia su escritorio y apoyé mis manos sobre la madera pulida. Le pregunté si realmente creía que un hombre que diseñó sistemas de seguridad para bancos multinacionales dejaría su propio patrimonio sin protección. Le recordé lo que hicimos hace 5 años, exactamente una semana después de que Elena recibiera su diagnóstico médico terminal. Sabía que la muerte de mi esposa atraería a personas desesperadas y codiciosas. Sabía que la edad podía volverme vulnerable. Así que transferí todos mis activos reales, incluida la casa, a un fideicomiso ciego e irrevocable. Yo ya no era el dueño legal de mi propiedad en Coral Gables. El fideicomiso lo era. El documento de propiedad que Diego robó de mi escritorio era una réplica exacta, pero carente de todo valor legal. Diego había falsificado mi firma para vender una casa que yo no poseía. La corporación fantasma de Mateo compró una ilusión absoluta. Cuando la compañía de títulos intente verificar la transacción el lunes por la mañana, el estado de Florida anulará la venta automáticamente. Nadie puede comprar lo que no existe. Roberto cayó pesadamente sobre su silla de cuero. Sus ojos se abrieron de par en par mientras asimilaba la magnitud de mi red de seguridad. Tartamudeó por un segundo. Me preguntó, ¿qué pasaba con los $600,000 reales que Mateo había transferido? El dinero ya había sido enviado a la cuenta que Diego controlaba. Sonreí levemente. Le expliqué que la cuenta receptora era un simple señuelo digital. Era una trampa de seguridad conectada directamente al fideicomiso ciego. Le pedí a Roberto que accediera al portal financiero de alta seguridad en su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado hasta llegar al registro de transacciones ocultas. La luz de la pantalla iluminó su rostro pálido. Allí estaba la transferencia entrante de Mateo por $600,000. Pero el texto no estaba en verde. Estaba resaltado en un bloque rojo brillante y agresivo. Una alerta federal parpadeaba en la pantalla advirtiendo que los fondos estaban completamente congelados bajo una estricta revisión por fraude. Le expliqué a Roberto que yo mismo había diseñado ese protocolo bancario. Lo llamo el devorador de depósitos en garantía. Cuando una suma masiva y anómala ingresa a esa cuenta protegida, el banco no rechaza el dinero para devolverlo al remitente. Lo traga por completo y lo encierra en una bóveda del gobierno federal. Mateo estaba legalmente inmovilizado. No podía llamar al banco para cancelar la transferencia, porque tendría que mostrar un contrato de bienes raíces falso, confesando así múltiples delitos federales. No podía reclamar el dinero. Y lo más importante, no podía devolvérselo al cártel. Los usureros no escuchan excusas burocráticas. Ellos solo exigen su dinero en efectivo. Mateo despertaría mañana creyendo que era un inversor brillante a punto de huir a Dubái con mi futura nuera. En realidad, era un hombre muerto caminando. Y Camila pronto descubriría que su pasaporte dorado a la riqueza estaba completamente quebrado y marcado para morir por una deuda imperdonable. Roberto me miró con una mezcla de horror y profundo respeto profesional. Me preguntó cuál era el siguiente paso lógico. Le respondí que habíamos recolectado la evidencia digital y financiera perfecta. Ahora, era el momento de armar el mecanismo físico. Le dije que iba a asistir a la cena de ensayo de la boda. Salí del edificio de Roberto y conduje hacia una de las islas privadas frente a Miami Beach. Diego y Camila habían alquilado una mansión deslumbrante frente al agua para celebrar su estatus artificial. No me cambié de ropa. Llevaba los mismos pantalones caqui sucios y la misma chaqueta arrugada que usé esa mañana. Quería que vieran a un anciano patético y destruido. El viaje duró media hora. Me detuve frente a unas enormes puertas de hierro forjado. El camino de entrada estaba flanqueado por inmensas palmeras iluminadas y decenas de autos deportivos europeos. La música electrónica resonaba en la brisa cálida de la bahía. El aire de la noche olía a sal marina y a dinero gastado irresponsablemente. Caminé por el sendero de piedra, ignorando las miradas despectivas del personal de seguridad contratado. Las puertas principales estaban abiertas de par en par. Entré al gran vestíbulo de mármol blanco. Hombres con trajes a la medida y mujeres con vestidos de diseñador bebían champán caro y reían a carcajadas.
el lujo era cegador y vulgar. Cada gota de ese alcohol estaba siendo financiada por el robo del legado de mi esposa. Busqué entre la multitud de influenciadores y falsos empresarios. No tardé mucho en encontrar a Camila. Estaba de pie cerca de una enorme escultura de hielo, sosteniendo una delicada copa de cristal. Llevaba un vestido de seda perla que costaba más que el automóvil de mi abogado. Camila echó la cabeza hacia atrás, riendo por un comentario trivial. Al bajar la vista, sus ojos se encontraron directamente con los míos. Su sonrisa falsa y plástica se borró instantáneamente. Parecía como si alguien la hubiera golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Parpadeó varias veces, incrédula de que el anciano arruinado al que acababa de robar estuviera de pie en su fiesta perfecta. Revisó frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que ninguno de sus amigos influyentes me estuviera mirando. Dejó su copa en la bandeja de un camarero y marchó rápidamente hacia mí. Sus tacones altos repiqueteaban contra el piso de mármol. Sonaba como un metrónomo marcando los segundos hacia un desastre inminente. Yo encorvé ligeramente mis hombros. Suavicé mi expresión facial. Necesitaba que viera extrema debilidad. Necesitaba que su propio ego la cegara por completo para que cometiera errores. Camila se detuvo a escasos centímetros de mi rostro. Su perfume era tan dulce y fuerte que resultaba sofocante. Me preguntó qué diablos estaba haciendo allí. Su voz era un susurro siseante, cargado de un veneno puro y absoluto. Me dijo que yo parecía un mendigo que se había perdido en la calle. Dijo que mi presencia estaba arruinando su estética y poniendo en riesgo su valiosa marca personal frente a los invitados. Fingí una profunda confusión. Hice que mi voz temblara levemente, interpretando mi papel a la perfección. Le dije que solo quería hablar con mi hijo Diego. Le supliqué, diciendo que unos hombres extraños me habían sacado de mi propia casa y que no tenía a dónde ir a dormir esta noche. Camila soltó una risa cruel y totalmente despectiva. Metió la mano en su pequeño bolso de diseñador y rebuscó durante un segundo. Sacó un billete de $100, nuevo y perfectamente crujiente. Lo sostuvo frente a mi rostro con 2 dedos, como si estuviera provocando a un perro callejero con un trozo de carne. Con un movimiento rápido y humillante, empujó el billete directamente en el bolsillo delantero de mi camisa. Me dio 2 palmadas agresivas en el pecho. Me ordenó que tomara un taxi hacia un motel barato. Me dijo que comprara comida, que me callara y que no me atreviera a aparecer en la ceremonia de mañana. Dijo que yo no tenía ningún poder y que no era absolutamente nadie. Antes de que ella pudiera llamar a los guardias de seguridad para que me arrastraran fuera de la propiedad, una mano fuerte agarró mi brazo. Era Diego. Olía a colonia cara y a whisky puro de Malta. Tenía la mandíbula tensa. Le dijo a Camila que ella tenía razón, pero que él se encargaría de resolver esta molestia en privado. Diego apretó su agarre y me arrastró por un largo pasillo. Nos alejamos de la música, de las risas y de los invitados. Entramos a un enorme estudio privado revestido en madera oscura. Cerró la puerta pesada a nuestras espaldas, cortando de golpe todo el ruido festivo de la mansión. Se apoyó contra un enorme escritorio de caoba y se cruzó de brazos. Me miró con una falsa compasión que me revolvió el estómago. Dijo que ya habíamos hablado de esto por teléfono. Mintió con una facilidad aterradora, afirmando frente a mí que mi supuesta demencia estaba empeorando tras el derrame cerebral. Dijo que dejarme solo con cientos de miles de dólares era una irresponsabilidad. Para justificar su robo monumental y lavar su propia culpa, Diego metió la mano en el interior de su chaqueta a la medida. Sacó un grueso documento legal doblado y lo arrojó sobre el escritorio. Dijo que había tomado el control absoluto de mis finanzas para protegerme de mí mismo. Dijo que yo mismo había firmado ese poder notarial. Me acerqué al escritorio con pasos lentos. Mis manos temblaban violentamente, pero esta vez no era solo una actuación. Era la adrenalina pura de ver cómo mi hijo sellaba su propio ataúd federal. Tomé el documento. Era la copia física del poder notarial falsificado. La prueba irrefutable de su fraude y de su robo de identidad agravado, entregada directamente en mis manos. Lo miré a los ojos, permitiendo que una sola lágrima falsa rodara por mi mejilla. Murmuré que no entendía lo que estaba pasando con mi dinero. Diego sonrió, luciendo increíblemente orgulloso de su supuesta brillantez financiera. Me dijo que la casa había sido liquidada para pagar mis futuros cuidados médicos. Me indicó que me marchara y que él me buscaría un asilo agradable la próxima semana. Doblé el documento lentamente y lo guardé en mi bolsillo.
justo al lado del billete de $100 de Camila. Asentí con la cabeza, manteniendo la mirada baja y sumisa. Me di la vuelta y salí del estudio en absoluto silencio. Diego creía firmemente que había ganado la partida. Creía que me había borrado de la existencia sin sufrir una sola consecuencia. Salí por las enormes puertas dobles de la mansión. Caminé lentamente por el largo camino de entrada, alejándome de las risas, el champán y la música vibrante. Nadie prestó atención al anciano desaliñado que se perdía en las sombras. El aire cálido y húmedo de Miami me golpeó el rostro mientras me acercaba a la calle oscura. Metí la mano en mi bolsillo. Mis dedos rozaron el billete de $100 que Camila me había incrustado en el pecho. Luego, toqué el grueso papel del poder notarial falsificado que Diego me había entregado con tanto orgullo. Ellos creían que este papel era el símbolo de su victoria absoluta. Yo sabía que era la llave física que cerraría las puertas de su prisión. Me ajusté el nudo de la corbata debajo de mi chaqueta arrugada. Mañana por la tarde estarían parados frente al altar, y yo estaba completamente listo para detonar su mundo frente a toda la élite de la ciudad. Dormí apenas 3 horas en el lujoso apartamento de invitados de Roberto. Al amanecer, me puse de pie y caminé hacia el baño de mármol. Dejé que el agua hirviendo de la ducha cayera sobre mi espalda, lavando cualquier rastro residual del anciano débil, patético y sumiso que había interpretado la noche anterior. Esa farsa había cumplido su propósito a la perfección. La trampa estaba cerrada con llave. Salí de la ducha y me acerqué al portatrajes que había empacado en secreto antes de que los hombres de la mudanza saquearan mi casa. Abrí la lona oscura y saqué un traje a la medida de color carbón. Era el mismo traje de diseñador que utilicé hace 5 años durante mi fiesta de retiro corporativo. La tela era inmaculada y el corte, peligrosamente afilado. Me vestí lentamente. Me abotoné la camisa blanca y aseguré los pesados gemelos de platino que Elena me había regalado en nuestro 20º aniversario. Sentí el metal frío contra mis muñecas. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La transformación era absoluta. Ya no era una víctima que lloraba por su herencia robada. Era el ejecutor. Era la personificación física de las consecuencias que ellos creían haber evadido. Roberto me recogió en un vehículo deportivo utilitario completamente negro. Condujimos en silencio hacia los suburbios del oeste, donde se encontraba la inmensa finca frente al agua. Era un evento absurdamente costoso, valorado en $200,000. Los jardines estaban decorados con arcos inmensos compuestos por miles de rosas blancas importadas. 300 invitados de la élite superficial de Miami estaban sentados en perfectas filas de sillas de terciopelo. Frente a ellos, una plataforma de madera se elevaba sobre un lago sereno. Un cuarteto de cuerdas tocaba una melodía clásica, mientras la brisa del océano movía las palmeras. Diego y Camila estaban de pie en el altar. Mi hijo lucía un esmoquín costoso y Camila brillaba en su vestido de seda de diseñador. Sonreían a los fotógrafos, tomados de la mano, convencidos de que eran los nuevos reyes de su imperio robado. Mi mirada escaneó las filas de invitados. Encontré a Mateo sentado en la tercera fila. Su postura era tensa y errática. No dejaba de mirar la pantalla de su teléfono celular, escondido en la palma de su mano. Su frente brillaba por el sudor. Las llamadas del cártel de extorsionadores de Miami ya debían haber comenzado. El pánico ya habitaba en su pecho. Comencé a caminar por el pasillo central, pisando la impecable alfombra blanca. Los guardias de seguridad privada dieron un paso hacia mí, pero mi postura y mi traje los hicieron dudar. Caminé con la autoridad de un hombre que es dueño del edificio. Nadie se atrevió a tocarme. Me acerqué a la pequeña mesa donde un ingeniero de sonido monitoreaba el equipo de audio del evento. Sin decir una sola palabra, extendí la mano y desconecté el cable principal del cuarteto de cuerdas. Un fuerte zumbido estático resonó por toda la finca, seguido de un silencio sepulcral. 300 rostros giraron simultáneamente hacia mí. Camila perdió el color de inmediato. Diego soltó las manos de su prometida y retrocedió tambaleándose. Su rostro palideció hasta volverse casi translúcido. Ignoré los murmullos escandalizados de los invitados y subí los escalones de madera de la plataforma. Me detuví frente a mi hijo. Le arrebaté el micrófono principal al sacerdote que oficiaba la ceremonia. Saqué mi teléfono inteligente del bolsillo interior de mi chaqueta. Encontré el cable de audio auxiliar en el equipo de sonido del altar y lo conecté directamente a mi dispositivo. El silencio en el lago era tan espeso que resultaba asfixiante.
Miré fijamente a los ojos aterrorizados de Camila. Presioné el botón de reproducción en mi pantalla. Durante 2 segundos, no hubo nada. Luego, la voz de Camila retumbó en los inmensos altavoces del evento, brutalmente nítida. Dijo que finalmente iba a suceder. Se escuchó el sonido de 2 pesadas copas de cristal chocando. La voz arrogante de Mateo respondió de inmediato. Brindó por el día de pago más fácil de toda su vida. 300 invitados contuvieron la respiración al unísono. La grabación continuó reproduciéndose sin piedad sobre el agua. Camila reía a carcajadas. Decía que no podía creer que Diego se hubiera tragado toda la historia. Mateo llamó a mi hijo un absoluto imbécil por entregarle una propiedad millonaria por la mitad de su valor. Describieron su plan maestro a todo volumen. Confesaron que tomarían los 480 y $5,000 de la póliza de seguro, sumarían los $600,000 de la casa y huirían en un vuelo hacia Dubái. Prometieron dejar a Diego completamente en quiebra y enfrentando cargos federales por fraude. Desconecté el cable de mi teléfono. El sonido desapareció, dejando atrás un escenario de devastación total. Diego miró a Camila. Retrocedió como si la presencia de ella estuviera quemando su piel. Camila lloraba de forma histérica, negando con la cabeza, suplicándole a mi hijo con palabras entrecortadas que nadie podía entender. Me acerqué el micrófono a los labios. Mi voz resonó fría y monótona, cortando el aire estancado. Le dije a Diego que creía ser un experto financiero. Le dije que creyó haberme destruido con un poder notarial vencido. Pero le expliqué que la escritura que robó de mi oficina era una réplica sin valor. Le revelé frente a toda la élite de la ciudad que mis bienes estaban protegidos por un fideicomiso ciego desde hace 5 años. Le dije que no vendió una mansión, sino que cometió fraude electrónico agravado para vender un simple papel falsificado. Y le recordé que los $485,000 que robó habían activado las alarmas federales de inmediato. Estaba en la quiebra absoluta y la prisión lo esperaba. Dirigí mi mirada hacia la tercera fila. Mateo estaba paralizado, pálido como un cadáver. Le hablé directamente por el micrófono. Le pregunté si iría a algún lado. Le dije que los $600,000 que pidió prestados a los usureros estaban bloqueados en una bóveda federal. Le expliqué que mi sistema de seguridad había devorado el dinero del cártel. El teléfono de Mateo comenzó a sonar de nuevo en su mano. Le sugerí que contestara y les explicara a esos criminales violentos por qué había perdido todo su capital en una estafa inmobiliaria imaginaria. Mateo dejó caer su teléfono sobre el pasto, respirando con pánico absoluto. No tenía el dinero, no tenía la casa, y hombres muy peligrosos iban en camino a buscarlo. En ese preciso instante, el aullido perforador de múltiples sirenas inundó el valle. 3 inmensos vehículos deportivos utilitarios de color negro mate destrozaron las cercas decorativas de madera. Sus neumáticos masivos trituraron el césped perfecto y pisotearon las rosas blancas importadas. Los vehículos patinaron hasta detenerse violentamente frente al altar. Una docena de agentes federales armados descendió rápidamente. El pánico estalló entre los invitados. El agente al mando gritó que nadie se moviera. Diego cayó de rodillas sobre la plataforma de madera. Hundió el rostro en sus manos y finalmente comenzó a llorar. Fue un llanto patético y quebrado. No opuso ninguna resistencia cuando los agentes lo levantaron por los hombros y le colocaron las esposas de acero frío. Abajo en el césped, el instinto de supervivencia de Mateo lo traicionó. Intentó correr hacia la carpa de recepción, pero 2 agentes federales lo embistieron con brutalidad. Aplastaron su rostro tatuado contra el lodo que habían dejado las llantas, esposándolo con violencia. Camila observó cómo su imperio de plástico se desintegraba en pedazos sangrientos. Su maquillaje costoso escurría por sus mejillas en líneas oscuras. Tropezó con su inmenso vestido de diseñador y se arrastró hacia mí. Se dejó caer de rodillas a mis pies. La seda blanca absorbió la suciedad de la madera. Agarró la tela de mis pantalones a la medida. Me suplicó entre sollozos desgarradores. Dijo que Mateo la había obligado. Me juró que amaba a Diego. Me rogó que hablara con los agentes federales, asegurando que ella no podría sobrevivir dentro de una prisión estatal. La miré desde arriba. No sentí lástima. Sentí un profundo y absoluto desprecio por la criatura parasitaria que lloraba a mis pies. Me solté de su agarre con un movimiento firme. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el billete de $100 nuevo que ella me había clavado en el pecho la noche anterior.
Lo sostuve entre mis dedos y lo dejé caer suavemente. El billete revoloteó en el aire hasta aterrizar directamente sobre su regazo sucio. Le dije con voz gélida que tomara un taxi. Le dije que su estética perfecta estaba completamente arruinada. Me di la vuelta y me alejé caminando mientras los agentes federales desmantelaban su vida. Han pasado 6 meses desde esa espectacular tarde en Miami. El clima ha refrescado, trayendo una brisa tranquila a los pasillos de mi casa en Coral Gables. Mi hogar ha sido restaurado por completo. La mesa de caoba que los hombres de la mudanza intentaron llevarse descansa exactamente en el lugar donde Elena y yo la pusimos por primera vez. El sistema de justicia avanzó con una velocidad despiadada. Diego aceptó un acuerdo de culpabilidad al enfrentarse a las grabaciones y a la abrumadora evidencia forense. Ahora cumple una sentencia de 5 años en una prisión federal. Me escribe cartas a menudo quejándose de la dureza de su celda de concreto. Las leo en silencio, pero jamás respondo. Camila no tuvo mejor suerte. Los fiscales federales la acusan de conspiración criminal agravada. Sus amigos ricos la abandonaron el mismo día de la boda. Su presencia en las redes sociales fue borrada. Hoy vive en un apartamento minúsculo y trabaja en una tienda de ropa con salario mínimo para intentar pagar a sus abogados. Mateo ni siquiera llegó al juicio. Cuando los federales confiscaron los $600,000 fraudulentos, el cártel de usureros exigió respuestas. Mateo huyó del estado bajo el amparo de la oscuridad, renunció a su gimnasio y a sus autos deportivos. Pasará el resto de su miserable existencia mirando sobre su hombro, saltando ante cada ruido, sabiendo que los cobradores nunca dejarán de buscarlo. Roberto llegó a mi puerta esta mañana con su pesado maletín de cuero. Trajo consigo los documentos finales de la corte. Los $485,000 de mi esposa fueron restituidos por completo a mi cuenta protegida. El juez también liberó una parte de los fondos del cártel confiscados como indemnización directa por los daños emocionales y financieros causados a mi patrimonio. Me senté en el pórtico trasero con una taza de café negro. Con mi bolígrafo de plata, firmé los últimos contratos inmobiliarios. La antigua instalación en el sur de la ciudad ha sido completamente remodelada. La próxima semana, cortaremos el listón rojo y abriremos las puertas del refugio juvenil Elena Garza. Miro los árboles moverse con la brisa del océano. Pienso en el engaño, la arrogancia y la destrucción que intentaron traer a mi puerta. Creyeron que el silencio de un anciano significaba ignorancia. Olvidaron que, a veces, un hombre silencioso simplemente está sumando el costo total de tu ruina. La familia no se define por la sangre, se define por el respeto y la lealtad. Y a mis 71 años, mis cuentas están perfectamente saldadas.